carta número 65 de toda la Biblia. Puede creer, carta número 65, la carta de Judas. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias y queremos glorificar tu nombre, Señor, a través de nuestro comportamiento, de nuestro enfoque, de nuestra alabanza, de nuestra adoración hacia ti, queriendo simplemente aprender cada día un poquito más a caminar en tu bendita Torah. Ayúdanos, Señor, a pensar bíblicamente, a caminar bíblicamente, y a que incluso nuestras intenciones, Señor, vayan siendo filtradas por tu palabra, Señor. No queremos hacer nada simplemente porque tenemos buenas ideas. Y en esta carta de Judas, que es como un último, yo diría, una última entrega del filtro para detectar si estamos o no en el camino, ayúdanos a filtrarnos, a poder discernir qué tenemos que mejorar, en qué tenemos que trabajar en nuestras vidas, especialmente en nuestro estilo de vida, en nuestro carácter. Ayúdanos, Señor. Que tú seas glorificado a través de este estudio también. Oramos esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén y amén. La carta de Judas. Estamos poniéndole como título Detectando la apostasía. Ese es el título de esta carta. Y quiero empezar justamente con esta pregunta. ¿Qué es la apostasía? Es verdad que para muchas personas, muchos tienen formas de pensar, la apostasía como tal tiene distintos significados. Por ejemplo, si tú le preguntas de pronto a un católico qué es la apostasía, el católico te va a decir, apostasía es apartarse de los sacramentos o de la fe católica. Para él, eso es apostasía. Lo mismo para un protestante, y ahí nos ampliamos mucho más porque no hay un solo tipo de protestante, hay casi 31,000 denominaciones. Digamos nada más que haya 100. Si hay 100, ya son 100 conceptos de apostasía, porque cada uno va a tener su propio concepto. Lo que harías es preguntarle a un bautista, ¿qué es la apostasía? Y te va a decir, prácticamente te está diciendo no ser pentecostal. Eso es lo que creen los bautistas, especialmente los bautistas de hueso colorado, en los cuales un tiempo he estado yo. Y si le preguntas a un pentecostal, ellos ya te van a decir algo parecido, diciendo, apartarse de la apostasía es no tener la llenura del Espíritu Santo, apartarse de las doctrinas pentecostales. Entonces, uno va en un universo de contextos, perdón, de significados, y al final terminas como apoyando tu denominación, apoyando tu filosofía o lo que te han dicho. Pero tiene que llegar un punto en tu vida en el cual tú decidas regresar a los conceptos bíblicos sin tendencias de ningún tipo, ni siquiera tendencias mesiánicas, es decir, de alguna denominación mesiánica, tampoco católica, tampoco protestante, de ninguna denominación, porque la pureza de las escrituras no tiene tendencias. Por eso es que estudiamos en el contexto original e histórico, es decir, hebreo. Entonces, si vamos a esos conceptos, vamos a poder encontrar los conceptos bíblicos. Si no vamos a esos conceptos, vamos a encontrar conceptos que no son malos en sí, pero no te van a llevar a la eternidad. O sea, te van a llevar a un tiempo terrenal aquí en esta tierra donde vas a ser un buen hombre, una buena persona, un buen teólogo, un buen apologista de pronto. Yo me estaba preparando para eso, pero sin la verdad bíblica de la Torah, no vas a llegar muy lejos. Entonces, esto no te lo puedo decir yo como que para convencerte, sino simplemente te quiero animar a que tú mismo compruebes esto en las escrituras. Así que vamos a ver qué significa la palabra apostasía y lo vamos a hacer simplemente con una frase muy básica, muy sencilla. Empezamos así. Apostasía es como desertar, separarse o abandonar o incluso desviarse de la verdad. O sea, ¿y cuál es la verdad?
La verdad es la Torah. Eso dice la Biblia, no te lo digo yo. La Torah es la verdad, porque su palabra es la verdad. Entonces, en el contexto de lo que se menciona como apostasía en la Biblia, vamos a utilizar lo que le ocurrió al pastor, a Pablo, cuando él fue acusado de apóstata, es decir, le acusaron de apostasía, y eso está verificado en Hechos 21, 17 al 22. O sea, al primero que bíblica, o sea, claramente la Biblia registra que se le acusó de apostasía es a Pablo. Y como tenemos este registro, tenemos que ver por qué razón se le acusó. Entonces veamos eso en Hechos 21, 17 al 22, y dice así. Cuando llegamos a Jerusalén, estoy en el versículo 17, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo era el principal, vamos a decir, el líder de la sinagoga, o del grupo del camino, más que de la sinagoga. Eran sinagogas, pero ellos estaban en el movimiento del camino, que también fueron apodados en Antioquía los cristianos, pero en el contexto de lo que nosotros manejamos con Yeshua, en realidad es el grupo de los del camino, o los netzaritas o nazarenos. Entonces, de eso era el líder Jacobo, uno de los líderes de este grupo. No eran cristianos como tal, eran judíos. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Esto en referencia a que Jacobo era el que comandaba, o el que era el líder de todos los apóstoles y de los ancianos. Ancianos en el sentido no de edad, sino ancianos en el sentido de los líderes vamos a decir, de la iglesia en ese tiempo. Versículo 19. A los cuales, después de haber saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. O sea, Pablo se reunió con Jacobo y le estaba contando, mira lo que nos sucedió con los gentiles. Y cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios. Jacobo y los ancianos y los apóstoles estaban glorificando a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos, escucha bien esto, millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Celosos por la ley. ¿De qué ley estamos hablando? Más adelante lo dice. Pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de la ley de Moisés. A ver si se entendió. Son celosos de la ley, por lo tanto, si se van a desviar o abandonar la ley de Moisés, están entrando en apostasía. Entonces, aquí ya tienes el concepto de qué es apostasía. Apostasía es apartarse de la ley que Dios dio a Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, que no observen las costumbres. O sea, Pablo hablando que no guarden Shabbat, Pablo hablando que no guarden las 7 fiestas o las festividades, Pablo hablando esas cosas. ¿Usted se puede imaginar a Pablo diciendo que eso no deben guardar? Eso es una blasfemia. Ya cualquiera que escuche de verdad a Pablo decir no guarden el Shabbat, Pablo literalmente iba a ser expulsado y apedreado. O sea, él no podía hacer eso porque él era un maestro, era ya un hombre maduro. Se puede esperar eso de un infante, pero no de Pablo. Entonces, este chisme, esta acusación que decía que Pablo estaba apartando a los judíos, enseñando a todos los judíos que estaban entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés, que apostaten de la ley de Moisés, era mentira. Entonces le pregunta a Jacobo, ¿qué hay pues de esto? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Dice más adelante, la multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. O sea, van a venir y te van a preguntar, Pablo. Y Jacobo y los apóstoles le dan la solución. Escuche bien esto. Se da cuenta de la primera parte. Están contentos que Pablo está predicando a los gentiles, pero Jacobo le dice, te han acusado de que estás apostatando la ley de Moisés. Eso es apostasía, desviarse de la ley de Moisés. Entonces,
Jacobo le da la solución a Pablo y le dice la siguiente solución, versículo 23 y 24. Le dice, haz pues esto que te decimos, Pablo. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos, eso es Torah, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Eso también es parte de la Torah, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torah, la ley. La ley dice en la Reina Valera. Entonces, ¿qué es apostasía? Es apartarse de la ley dada, de la ley de Dios dada a Moisés. Así que eso es apostasía. Apostasía no es apartarse de una denominación, de las doctrinas de una denominación o de las enseñanzas de los hombres, sino apostasía es apartarse de las enseñanzas de la Torá, enseñando cosas contrarias o diferentes. Así de simple es la apostasía, concepto bíblico. ¿Ok? Entonces no voy a discutir con alguien que de pronto me diga, es que eso es lo que tú piensas. No, eso es lo que dice la Biblia, pero si alguien viene y me dice, no, apostasía para mí es, por ejemplo, no seguir las 5 solas del protestantismo creados por Calvino, pues ahí yo ya no voy a discutir. ¿Por qué razón? Porque ¿para qué voy a entrar en una discusión en la cual no estamos hablando el mismo idioma? No necesito discutir, simplemente ahí lo que voy a hacer es decirle, confírmalo en la Biblia y pues nada más, pero no voy a estar discutiendo, no sería correcto. O usted, o un odontólogo, por dar el ejemplo, discutiría con un mecánico cómo cambiar un diente. Yo creo que ahí no hay discusión. Estoy hablando de un mecánico de autos, un mecánico de máquinas. O sea, no hay cómo discutir de eso. ¿Me explico? Entonces, hay cosas, hay batallas que sí debemos de pelear, pero hay otras batallas que no son necesarias pelear. Esto les hablo por la poquita experiencia que ya estoy aprendiendo a tener en el camino. ¿Ok? La apostasía es una señal que anticipa el retorno del Mesías. Aquí hay otra idea de lo que es la apostasía, y esto lo vamos a encontrar en lo que en lo que en Segunda Tesalonicenses también nos escribe nuestro hermano Pablo. Ahora, escuchen bien esto antes de entrar a este versículo. Todo aquel que no vive de acuerdo a la instrucción de la Torá de Yeshua, porque él es el intérprete vigente, el intérprete que está autorizado, a él se le dio la autoridad de hacer discípulos a Yeshua. Todo aquel que no está de acuerdo a esta instrucción, a la Torá interpretada por Yeshua, está viviendo en apostasía, por conocimiento o por ignorancia. Entonces, más te vale comprobar a ti si estás o no caminando en apostasía, porque el que está en apostasía realmente muchas veces no se da cuenta. Es como aquel que está construyendo una casa y le dicen que la casa está chueca, pero para él no está chueca. ¿Cuál es la única forma de verificar que la casa está construyéndose recta, de forma correcta? Es pues utilizando un nivel o algo, una regla o alguna forma de verificar que eso está en escuadra o no se está inclinando a ningún lado. Pero nuestras opiniones no son necesarias cuando existen instrucciones, cuando existen reglas. Entonces, Segunda Tesalonicenses dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿De qué está hablando? Ya nos está diciendo, nos va a dar un concepto de apostasía también, o una forma de entender la apostasía. Dice, cuando hablemos de la segunda venida de nuestro Señor, dice, no se dejen engañar. Dice, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Esto cuándo pasó? Esto pasó hace 2000 años. Fíjense bien, estamos hablando, obviamente, hace 2000 años se escribió esta carta aproximadamente. Que nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición.
hace 2000 años no estaban las cosas así. Me explico. Hace 2000 años las cosas no estaban así, pero ahora que pasaron 2000 años, ya podemos detectar la apostasía con más facilidad. Porque sí, es verdad que ahorita tú de pronto puedes pensar que eres el único que está caminando en la Torá, pero te diré, hay miles, gracias al Señor, pero todavía no somos muchos que estamos saliendo de la apostasía para caminar en la Torah, sin mezclas y sin ser contenciosos, peleando con uno con otro. No necesitamos hacer eso. Nadie está queriendo pelear con alguien que niega la existencia del sol. Para eso simplemente hay que salir y verificar que el sol existe. Lo mismo, nadie necesita pelear porque la Torah está vigente o no está vigente. Pues es como la ley de la gravedad, o sea, salta y vas a ver lo que va a pasar. Y con la Torah lo mismo. Construye un matrimonio sin Torah, y no te va a ir bien. O sea, no hay forma en que te vaya bien. Vas a vivir una vida, o sea, con problemas. Obviamente, igual con Torah vas a vivir con problemas, pero sin Torah esos problemas son como al vacío. Sufres sin motivo. Ni siquiera aprendes a desarrollar un carácter forjado en la palabra del Señor. Entonces, vale la pena, hermanos amados, caminar en la Torá y salir de la apostasía. Todo lo que es apostasía tiene que ver con algo que ha desviado el concepto de la Torá. Entonces, esta es una introducción de a dónde vamos a llegar con esta carta, que es pesada, les digo, ya de entrada, 25 versículos bastante fuertes. Entonces, para cerrar este tema de la apostasía, voy a hacer 3 preguntas. No necesitas responder. Estas preguntas te las estoy haciendo para que tú después puedas responder a cualquiera que te hable y te pregunte qué es la apostasía. Entonces, ¿qué es la apostasía? Esto es para reforzar nuestro entendimiento. Número 1, entonces, la apostasía es la separación de la fe verdadera o apartarse, reemplazar, ignorar o ir en contra de las enseñanzas de la Torah. Te has desviado, ya estás en contra de lo que es el camino recto. Eso es apostasía. Entonces, ¿qué más? ¿Qué conlleva o qué implica apostatar de la fe? Cuando tú te des cuenta de esto, vas a entender las consecuencias o lo que conlleva o lo que implica el vivir en apostasía. Y pues la respuesta, seguramente tú tienes otras más, pero una de las respuestas que te animo a meditar es esta. Cuando pensamos qué conlleva o implica apostatar de la fe, pues tenemos que pensar en que esto implica abandonar, el que abandonemos la observancia de la pureza de las escrituras es como vivir una fe mezclada con cualquier otra cosa. Eso implica, o sea, ya tú te desvías de la Torah, automáticamente vas a empezar a mezclar la fe. Eso son palabras más sencillas. Y eso es lo que hemos vivido. Hemos vivido todas las religiones, todas sin excepción, mezclan la pureza de las escrituras. Algunas le quitan, algunas le añaden, algunas le mezclan, pero eso hemos hecho. ¿Cuál es el objetivo de alguien que no está en apostasía? Es no mezclar, sino más bien regresar a la pureza, a la separación, a la santificación, si usted quiere. Ese es el objetivo. Por eso, la apostasía implica mezclar la fe y tú no te das cuenta de eso. No te vas a dar cuenta de eso porque uno está como, la apostasía te mete como en un hueco y pues lo que tú ves es todo lo que te han enseñado. Entonces no puedes ver más allá de lo que te han enseñado y pues para salir de ese hueco vas a necesitar mucho valor. No vayan a pensar que es fácil, por ejemplo, decirle a algún predicador que te dice, no, que la ley de Moisés ya está obsoleta, eso está en el Antiguo Testamento. Dile algo a ese pastor y el pastor te va a decir, mira, hermano, te voy a explicar. Y te va a tener una hora explicándote una y otra cosa, pero no va a cambiar su posición. Más bien es muy probable que te confunda. Entonces, lo que mejor puedes hacer es pregunta a las escrituras. Y es más, si tú quieres conocer la verdad pura, pregúntale al Espíritu de Dios. Él nos va a guiar a la verdad y sin tendencias, porque el Espíritu de Dios no está a favor del pentecostal, a favor del bautista, ni en contra de ellos. ¿Me explico?
no es que él está a favor o en contra de la religión, es como simplemente algo en lo cual no es necesario pelear, no es necesario debatir. Es mejor simplemente enfocarse, porque la vida es corta, enfocarse en la Torá. No te alcanzaría la vida para poder entender la Torá. Así que es mejor no perder tiempo tratando de convencer a personas que realmente no van a querer cambiar su fe, su creencia, su emuná. Pedro dice, 1 Pedro 2, del 1 al 2, por tanto, dice, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Esta es la clave. No importa la edad que tengas. Si llegas a un punto en el cual te has cansado de la apostasía, te has cansado de vivir una fe mezclada, llegó el momento de ser como niños. ¿Cuál es la comparación? Desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, porque ese calostro, esta leche pura, nos va a fortalecer, nos va a nutrir para que cuando venga la mezcla o venga algo que va en contra de la Torah, nosotros por lo menos estemos claros en lo básico. Y lo básico es esto que justamente dice, la leche pura es lo básico. Para un poquito expandir este concepto, ¿qué es la leche pura? La leche pura es aquello que los niños deben recibir en cuanto a la doctrina. Por ejemplo, leche es cuando tú estudias la Torah como información. Me explico. Pero se vuelve carne, ya se vuelve algo sólido cuando ya sabes aplicar eso para diferenciar entre el bien y el mal. En otras palabras, no te puedes quedar estudiando la información de la Torah sin ponerla en práctica. No puedes. No puedes pensar y decir, como por ejemplo, algunas veces dicen los que van especialmente a los institutos teológicos, dicen, ay, me falta 2 años para terminar el instituto teológico y voy a plantar la iglesia. No es así. Yo pensé que era así, pero no es así. Cuando uno está listo para plantar una iglesia o para iniciar un ministerio, cuando ya comes alimento sólido, cuando ya sabes discernir entre lo bueno y lo malo. Ese es el momento en el cual ya podríamos decir, esta persona va a plantar algo que va a crecer. Pero cuando alguien piensa que un título te da la autorización para plantar una obra, un ministerio, estás en otra sintonía. No, la palabra de Dios, si no está vivida, si no está practicada en tu vida, no estás madurando. Pero la información no es mala, pero simplemente que la información no va a madurar tu vida. La información lo que te va a hacer es nutrir, 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 pero ¿solo los nutrientes son necesarios? No, son parte del crecimiento. Lo que completa eso es que el que se nutre haga ejercicio, que el que se nutre también practique eso. Y esa práctica en tu hogar, en tu vida, en el trabajo, donde estés, esa práctica de la Torah te va a ayudar a madurar. Entonces, y eso te va a evitar que caigas en apostasía. Finalmente, otra pregunta, ¿en qué sentido la fe religiosa se considera apostasía? La fe religiosa, porque hay la fe bíblica y la fe religiosa. La fe religiosa, de hecho, que es apostasía, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que se han creado doctrinas distintas, mezcladas o parecidas a las enseñanzas puras de las Escrituras, promoviendo de esta manera una fe sin Torah, una fe sin Torah. Es decir, una fe que no enseña la obediencia a la instrucción de Dios dada a Moisés, los profetas y el Nuevo Testamento. ¿Cómo puedes vivir una vida así? Pues la verdad que muchos hemos vivido una vida así y no es que hemos estado, vamos a decir, maliciosamente instruidos, no. Ha habido un amor, ha habido un cuidado, ha habido una protección como se hace en un hogar, pero va a llegar un momento en el cual ese niño tiene que madurar. Y eso es la responsabilidad individual, yo le llamo así, porque va a llegar un punto en el cual tú no puedes culpar a nadie por la forma en la cual estás viviendo, por la apostasía que tienes. Tiene que llegar un momento en el cual tienes que estar consciente que cada uno es responsable de sus decisiones, en otras palabras, de sus pecados. Así que no hay excusas, amados hermanos. Esta carta de Judas nos está dando un último empujón
para que definamos bien en qué lado vamos a estar. Así que si quieren, sáquenle foto a esta imagen, ahora sí, y pues la recomendación de Yeshua es, tengan cuidado que nadie les engañe. ¿Cuándo dijo eso? Mateo 24. ¿Qué es Mateo 24? Es la última advertencia, porque dice que Él va a venir antes que venga la apostasía. Estamos en apostasía, una apostasía creciente después del Mesías, y en estos últimos días la apostasía se ha revelado a puntos tales que aquellos que manejan la Biblia, la tienen la Biblia, hacen cursos de divinidades, teología y todo, los mismos están diciendo no guarden los mandamientos. Entonces hemos llegado a un punto tal que, ¿qué hacemos? Si los mismos que deberían enseñarnos las escrituras están preparándose más bien para no hacerlo de acuerdo a lo que dicen las escrituras. Entonces, sálvese quien pueda, como diríamos, pero gracias a Dios, Mateo 24, Yeshua nos advirtió diciendo, tengan cuidado que nadie los engañe. Y en el versículo 10 dice, en aquel tiempo muchos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán, se odiarán y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme, ¿en qué? Firme en la fe hasta el fin, este será salvo. Más claro ni el agua. La apostasía es un cáncer eh, que no tiene solución. Así les digo. O sea, en esta tierra ese cáncer no se va a exterminar. Lo único que tú puedes hacer es salvarte tú de ese cáncer, pero no puedes salvar a nadie más porque esto es individual. Tú no puedes, vamos a decir de esta forma, tú no puedes tener la fe suficiente como para que tu hijo sea salvo de la apostasía. No, tu fe es suficiente solamente para ti. Lo que tú puedes hacer es modelar, orar y mostrar a tu hijo la bendición que es vivir en la Torá, o a tu amigo, o a tu esposo, o a alguien más. Pero que tú lo quieras sacar de la apostasía porque tú le dices o tú lo haces, estás como golpeando al aire. Ninguno de nosotros puede convencer a nadie. De eso lo tengamos claro. Solamente podemos ser buenos embajadores, es decir, representantes. Quien convence es el Espíritu de Dios. Trasfondo de Judas, ya entrando a Judas, el nombre de Judas, ya lo vamos a ir viendo. Hay por lo menos 8 nombres mencionados como Judas en el Nuevo Testamento. 8. Y los he puesto aquí con versículos completito, tal como debe ser. Entonces, por eliminación, si es que no tuviéramos la suficiente información, llegaríamos a la conclusión, obviamente, que el que escribió esta carta es Judas, el hermano de Yeshua. Y eso es obvio porque eso está registrado en las escrituras, nada más que para que no haya confusión, existen otros Judas. Dentro de los discípulos de Yeshua había Tadeo, que él es Judas Tadeo. Han hecho de él un santito también. Ustedes pueden poner en el internet Judas Tadeo y les va a salir San Judas Tadeo. Entonces, estos 8 Judas, que no necesito mencionar por temas de tiempo, son los mencionados en el Nuevo Testamento. Pero ¿de quién estamos hablando? De aquel que está registrado en Marcos 6:3 o Mateo 13:55, que dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Hermanos, esta palabra hermanos, y no lo puse aquí, pero esta palabra hermanos es adelfos, o sea que significa de una misma matriz. Ah, aquí había estado. Este es el hijo del carpintero. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? O sea, el vientre de María, la matriz de María, ¿no dio como hijos a Jacobo, José, Simón y Judas? ¿De quién estamos hablando entonces? El autor de esta carta es Judas, el hermano de Yeshua, uno de los hermanos de Yeshua. Aquí están los 12 apóstoles y pues aquí está este Judas Iscariote. No es este Judas del que estamos hablando, nada más lo puse para imagen, ni tampoco es el 10, Judas Tadeo. Es otro Judas, ¿ok? Para que podamos tener claridad. Estoy tratando de enseñar como para niños, por eso con dibujitos más. Sigamos con el trasfondo de Judas. Judas no fue un apóstol de Yeshua o un líder principal de la comunidad.
Simplemente se llamaba a sí mismo siervo de Cristo, siervo de Yeshua, haciendo énfasis en la sangre que le salvó más que en su cosanguineidad o en su familiaridad sanguínea, porque él era hijo de José y María, estoy hablando de Judas. Entonces, él no hizo alarde a ser hermano de Yeshua. Aquí ya podemos ver que este opositor de Yeshua, porque él era un opositor a Yeshua, cambió su conducta. Se da cuenta que todos cambiamos nuestra conducta cuando realmente hemos aprendido la lección. Qué bendición por las lecciones de esta vida, especialmente para los hijos de Dios. No hay nada en este mundo que a un hijo de Dios debería deprimirlo, estresarlo hasta la muerte. Claro que vamos a estresarnos, claro que vamos a vivir en algún momento de estrés, pero eso no puede durar mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos en este camino, todo lo que viene como golpes a nuestras vidas nos está trayendo buena experiencia. Estamos aprendiendo a madurar. Pero si vivimos esta vida y recibimos golpes, lo que estamos adquiriendo es amargura, resentimiento, odios, lo cual no nos lleva a la madurez, sino nos lleva a la inmadurez. ¿Cuántos matrimonios hay que tienen esa característica de que han sufrido tantos golpes, pero al final no han aprendido la lección y terminan destruyendo sus matrimonios por no tener ese grado de humildad que necesita todo matrimonio? Usted sabe que todo matrimonio necesita esa humildad, y esa es la humildad que tuvo Judas, el hermano de Cristo, la humildad de llamarse siervo de Cristo. Durante el ministerio de Yeshua se mantuvo escéptico a él, a Yeshua, hasta su resurrección. Usted puede leer en Hechos 1:14, ahí se va a dar cuenta que ya las cosas cambiaron. Él, su madre y sus hermanos ya se convirtieron en seguidores de Yeshua. Gloria a Dios por eso. Yeshua no perdió los de su casa. Esa es mi oración también. Tenemos 6 hermanos en mi casa. Mi esposa tiene 4 hermanos, son 4. Entonces nosotros vamos contando, y cuando oramos siempre están en nuestras oraciones ese grupo familiar. Y ahora que mi hijo se casó, también em, Abigail, mi otra hijita, también tiene su familia, y también tenemos que apoyar y orar para que toda esa familia y los descendientes de esa familia se salven. ¿Se da cuenta cómo esta es una cadena que va creciendo como cadena de favores? No sé si usted vio esa película, pero es algo que no para. Es como la semilla, crece, crece, crece y se multiplica. ¿Cuántas manzanas tiene una semilla de manzana? Pues eterna. No se puede limitar a una semilla. Y eso es lo que sucede en nosotros cuando tenemos el parteaguas de antes de Cristo, antes de Yeshua y después de Yeshua. Así que no se acomode a vivir una vida mediocre, una vida escéptica, si usted tiene la oportunidad de conocer al verdadero Yeshua. Esta carta se escribió después de la segunda carta de Pedro, porque son muy parecidas estas dos cartas, segunda de Pedro con Judas. Así que está reiterando lo que había dicho acerca de los falsos profetas en la segunda carta. Y finalmente, dentro de este trasfondo, aunque el propósito central de esta carta es la apostasía, y podría parecer una carta muy agresiva, vemos que esta exhortación está promoviendo el amor y la unidad. Así de tierno era Judas, así de directo era Judas. ¿Qué les parece encontrar las dos cualidades en un ser humano? Un hombre que tiene amor y tiene verdad al mismo tiempo. Ese es el equilibrio. Así que tenemos que dejar de ser esos que dicen: yo no me quedo con palabras en la boca. Se dice la verdad, pero de pronto le falta amor. O de pronto hay alguien que es puro amor, puro paciencia, puro que acepta todo, pero no llega a exhortar en amor. Entonces nosotros no podemos ser así, especialmente con nuestros hijos. Con nuestros hijos tenemos que sentarnos con ellos, insistir con ellos para ver si están o no en el camino. Sino, ¿quién lo va a hacer? ¿Usted cree que un pastor va a verificar si sus hijos están en el camino? Mire, aunque un pastor tenga la mejor intención, no va a poder hacer, porque el pastor no está con sus hijos 24 horas. ¿Usted cree que yo como pastor podría ayudarle con sus hijos como usted como padre podría hacerlo? No, no puedo, no puedo. Lo que usted como padre tiene que hacer es tomar ese trabajo de sus hijos y recibir consejos, sí,
de otros padres, en este caso, como de otros pastores, como yo o como otros que usted quiere encontrar. Pero exhorte en amor y verdad a sus hijos. Este es Judas. Este es este Judas que escribió tremenda carta. Judas en hebreo es Yehudá, que significa alabanza o gratitud. Entonces puse esta figura de Judas con una cuerda de ahorcamiento para mostrarle nada más que no estamos hablando de este Judas, es el otro, es el Judas hermano de Yeshua. No es el traidor, no es el que fue un instrumento en contra de Dios, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, el panorama de Judas lo vamos a dividir de esta forma. La carta fue escrita por Judas, es una exhortación sobre el tema de la apostasía, donde no se sabe dónde escribió Judas. Esto fue antes de la destrucción del segundo templo. Una vez más, la exhortación, este es por qué se escribió esta carta, para exhortar contra la apostasía. Repito, el qué. Lo vamos a dividir en 4 partes, la carta. 1, propósito de la carta, del versículo 1 al 4. Número 2, ejemplos de apostasía y sus motivaciones. 3, consejos para librarse de la apostasía. Y 4, consejos para predicarle a los afectados por la apostasía. ¿Ok? De eso va a tratar esta carta. Si quieres más detalles de esta carta, estudie la carta verso por verso. A mí, para poder enseñar esto, me tomó más de 10 horas de estudiar de aquí para allá, y obviamente mi fuente es Descubre la Biblia, y más otro tanto de horas tratando de pensar en ejemplos y un montón de cosas. Así que si le sirve este trabajo, gloria a Dios. Pero prepárese con la carta de Judas. Seguimos entonces. Vamos a ir con la primera parte, propósito de la carta. Fíjense esta imagen para que podamos cimentar el concepto de lo que es apostasía. Guíanos al camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Perdón, el camino recto o correcto, que es casi lo mismo, es caminar recto, es decir, hacia la dirección que el Señor nos va a enviar, la Torá de Yeshua. A Josué se le dijo, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. En otras palabras, cualquiera de las dos direcciones te va a llevar a la apostasía. Aquí como pregunta, a ver quién puede poner en el chat, ¿cuál fue la apostasía de Efraín y cuál fue la apostasía de Judá? ¿Quién me puede decir eso en el chat? Nada más en el chat. Espero respuestas más adelante si ustedes quieren, pero la pregunta es sencilla. Ustedes saben que las dos casas se apartaron. ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue la apostasía? Porque ambos estaban en Torá, pero después se separaron de la Torá. ¿Cuál fue la apostasía de Efraín, o sea, de las 10 tribus? ¿Y cuál fue la apostasía de Judá? A ver si ponen en el chat, si no queda como tarea para más tarde, o si no, yo lo voy a responder más tarde. ¿Ok? Ahí están respondiendo. David dice, levantar ídolos ajenos a ajenos por Jeroboam. Sí, correcto, es parte de la apostasía. Muy bien, David, gracias por decirlo. Muy bien. Entonces, hay más respuestas, no hay solamente una, pero la que usted ponga le va a ayudar a entender que eso es apostasía. En el caso de, aquí hay alguien que ya lo puso para ponerlo en frases, y no solamente esto, pero Efraín lo que hizo fue justamente quitar como un menú los mandamientos de la Torah, como si estuviera en un restaurante. Dijo, esto no me conviene porque se van a judaizar, van a ir a Jerusalén, esto tampoco me conviene, no lo quiero hacer. ¿Quién está en esa posición ahorita hablando a nivel actual? Pues todos los que quitan mandamientos, esos están igual que Efraín. Estuvimos nosotros así. ¿Cuál es la apostasía de Judá? La apostasía de Judá tiene que ver con el orgullo espiritual que hizo que se añadan sus propios mandamientos a la Torá. Ese orgullo espiritual es el que tenemos que tener cuidado. Y doy gracias a Dios. Yeshua, cuando vino, él no vino a darle una patada a la ley oral, hermanos amados. Nunca interpretemos así las cosas. Él vino a poner en su lugar nada más, porque la ley oral en sí misma, amados hermanos, es una sumatoria de buenas conductas y prácticas y costumbres que pueden agregar valor a nuestras vidas cuando nosotros lo hacemos con un fin
de aprender justamente a acercarnos a la palabra del Señor, pero cuando ese es el fin, ahí ya estamos en un asunto que no nos conviene estar. Nuestro fin únicamente debe ser la Torah interpretada por Yeshua, pero el aprender las demás cosas son un agregado de valor cuando lo hacemos en esa medida de aprendizaje. Y como muchas veces les he dicho, 1000 veces prefiero aprender la cultura de la tradición de los judíos que aprender la cultura o tradición de cualquier otra nacionalidad. ¿Por qué? Porque la cultura o tradición de los judíos va más acercada a lo que es la Torá o a lo que es la escritura o a lo que es el Tanaj. En cambio, las demás me alejan, pero tremendamente. A ver, aprenda la cultura sin ofender a nadie de los mexicanos. Aprenda la cultura de los latinoamericanos. Esencialmente es pagana. ¿Me explico? Esencialmente es pagana. Entonces, si vamos a aprender a hablar de eso, pues nos conviene aprender 1000 veces esa tradición. Pero si eso nos va a dar orgullo espiritual, ya estamos entrando a las líneas de la apostasía y Dios nos va a corregir. Y eso es lo que hizo con la casa del sur. Los corrigió. A Judá los corrigió. Con Efraín se divorció. ¿Se da cuenta? La apostasía trae consecuencias. No es un juego la apostasía. Y apostasía, repito, no es apartarse de tu fe católica, fe protestante o cualquier otra fe. Apostasía es apartarse de la emuná, o sea, de la fidelidad a la Torah. Eso es apostasía. El propósito de esta carta. 2 versículos, con esto vamos a avanzar un montón. Fíjense bien. Versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados, amados en Dios, Padre, y guardados en Jesucristo. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Vamos a leer una vez más. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, también es hermano de Jacobo de Yeshua. A los llamados. ¿A quién está dirigida la carta? A los llamados. Estos llamados son amados en Dios Padre y guardados en Yeshua. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Pregunto en el chat, ¿quiénes son los llamados? Porque esta carta tiene ese destinatario, a los llamados. ¿Quiénes son los llamados? A ver si va escribiendo en el chat. ¿Quiénes son estos llamados? Yo voy a avanzar por el tema del tiempo, pero el que se anime ya vaya escribiendo. Vamos a utilizar a 1 Pedro 2:21, que nos va a identificar un poco a los llamados, porque ¿a quién fue escrita la carta de Pedro? Pedro mismo lo dijo, a los expatriados. ¿Recuerda eso? Entonces, a estos expatriados, lo puede ver en los destinatarios de Pedro, les dice a estos expatriados, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Como que todavía no está claro quiénes son los llamados, pero vamos a ver un poco más. Los llamados para Pedro y los apóstoles son los expatriados, es decir, las 12 tribus de Israel. Aquí hay una cosa que tenemos que entender. Las 10 tribus fueron expatriados y fueron perdidos, perdieron su identidad. Pero las 2 tribus del sur también fueron expatriados, fueron sacados, vivieron en el exilio. Expatriado quiere decir sacados de tu patria, porque nunca volvieron ellos, ni siquiera con los romanos volvieron. Ellos estuvieron siempre sin el gobierno, es decir, Roma estaba sobre ellos, aunque vivían en ese lugar, pero estaba alguien sobre ellos. En otras palabras, esta carta se está dirigiendo, prácticamente es un llamado para todos los que han sido expatriados. En este caso, vamos a referirnos a lo que se refiere Pedro, a las 12 tribus que estaban viviendo fuera de su patria. ¿Cuándo volvió la tribu de Judá, Benjamín y todos los que estaban en ese conjunto? Claro que ha habido algunos más de las 12 tribus en cada, pero usted sabe, el nombre de la tribu lo lleva el que era el rey o el que era el que tenía la mayor cantidad de personas. Pero ¿cuándo volvieron ellos a la tierra como tal para poder decir volvieron a su tierra, a su patria? En el año 1948? Hace menos de 90 años volvieron a su tierra, a su patria.
Y desde que volvieron, los quieren sacar, los quieren expatriar, los quieren hacer desaparecer. Eso estamos viviendo en estos tiempos. Así que oremos por nuestros hermanos en el sentido de que Dios tenga misericordia de ellos. No quiero entrar en este tema, pero nada más les digo, la única solución para este conflicto la va a traer el Mesías, Yeshua. Nadie más va a poder solucionar esto. Así que por lo pronto, oremos para que nuestros hermanos de Israel, específicamente lo que está pasando ahorita allá, sufran menos, porque realmente en el camino que vamos, ahorita el mundo ya se está volcando contra ellos. Espero que usted no sea parte de ellos, sino más bien usted trace bien la verdad, trace bien la verdad. A mí me estaban diciendo la anterior vez, no, pero los impostores son los palestinos porque ellos son los dueños de esa tierra. ¿Hace cuánto tiempo? Le pregunto. ¿Hace 100 años? Me dicen. Bueno, le pregunto, ¿y dónde fue crucificado Yeshua? En el Calvario. ¿En qué lugar era eso? Cerca de Jerusalén. Me dicen. Correcto. ¿Y hace cuántos años? 2000 años. Tú me estás diciendo que hace 100 años eran los palestinos dueños. Sí, yo te estoy hablando hace 2000 años. ¿Quién compró ese territorio? El territorio de Jerusalén. Usted sabe, David lo compró con dinero. Y antes de eso, Abraham también compró otro y otro territorio. Es el único país, la única nación que ha recibido parte en herencia y parte por compra. Dios les ha dado esa herencia y ellos han sido tan íntegros en no aprovecharse absolutamente de nadie, de ningún territorio. Han comprado con plata, dinero en efectivo. Recuerdo que David dijo, no quiero que me regales este terreno porque no quiero darle al Señor algo que no me cueste. Yo quiero darle al Señor algo que me cueste. ¿Me explico? Entonces, tracemos bien la historia y tengamos cuidado. Es triste ver que hay muchos creyentes, la mayoría lamentablemente católicos y cristianos, que ahorita con tanta información de los medios de comunicación en contra de Israel, ahorita están como agnósticos, no están como se dice, ni tienen claridad en el asunto y ya están en contra de Israel. Realmente no les estoy diciendo que vayan en contra de los palestinos tampoco, no, no es el objetivo ese, pero sí tenemos que ir claramente en contra de los de Hamas, y ellos son palestinos, o sea, de los palestinos de Hamas. No todos los palestinos son malos, así como no todos los de Israel son buenos, pero tenemos que tener cuidado en que la influencia en nuestras vidas no sean los medios de comunicación, sino que sea la palabra, la historia, el trazar bien la verdad. Perdóneme que no quiero entrar a ese tema, gracias por no pedirme que amplíe eso. Entonces, ¿quiénes son los llamados? Los llamados, lo dice también Jeremías, Dios identifica y advierte a los llamados. Esto está en Jeremías 4. Estas pues son las palabras que habló el Señor acerca de Israel y de Judá. Son las 12 tribus. Versículo 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Está hablando con Judá. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la cual nadie se acuerda. Así ha dicho el Señor, he aquí, yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y me serán por pueblo, y yo seré vuestro Dios. ¿Me explico? Yo seré vuestro Dios. Esta es la restauración del reino de David, la restauración de los cautivos de las tiendas de Jacob. Estos son los llamados. Ahora, tengamos cuidado con algo. Dios llama, pero escoge. No vayan a pensar que ya eres llamado, ya estás escogido. No, son dos cosas complementarias, pero diferentes. El llamado es prácticamente la base. El escogido ya es el fin prácticamente de lo que va a ocurrir. Por eso dice Mateo 22:14, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y lo mismo dice Romanos, como dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Ok? Entonces,
Aquí esta carta está dirigida a todos los llamados. Es por eso que es una exhortación. La exhortación es a los llamados. Generalmente a un llamado se le exhorta, a un escogido se le da recompensas. Hay una diferencia ahí, porque el que ya es escogido ya aprendió la lección. Ya esta persona, pues, vamos a conocer a los escogidos, vamos a conocernos entre los escogidos cuando se nos dé las piedritas, cuando se nos revele a dónde pertenecemos, porque escogido quiere decir como que te han identificado. Entonces, eso va a llegar, pero por lo pronto, amados hermanos, tengamos cuidado si somos llamados, porque va a llegar un punto en el cual vamos a ser escogidos. Entonces, esta carta es para eso, para que si tú piensas que eres un llamado, tengas cuidado de, de no vivir como alguien que simplemente eh, vive una vida de casualidades, una vida en la cual tienes tantas formas o estilos de vida o caras que te pones en la sociedad que al final no se sabe quién eres. Tiene que llegar un punto en el cual tienes bien definida tu identidad porque Dios te ha llamado. Por eso dice también, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué quiere decir oír su voz? Que Él está llamándonos. Oyen mi voz. Pero dice después, y me siguen. Quiere decir, todos los que oyen su voz le siguen realmente. No, amados hermanos, hay muchos que en el camino tiran la toalla. Yo he conocido ya muchos que oyeron la voz de Yeshua, pero lamentablemente, por alguna razón, es que tiraron la toalla y ahora están nuevamente vamos a decir, en el tiempo de transición, en ese tiempo de transición. Yo oro, hermanos, que especialmente ustedes que están escuchando esta enseñanza, son 39 cámaras. La transición es buena, pero no es bueno vivir en transición. Es bueno definirse. Es como decir, el trasladarse, el mudarse de una casa a otra, no es malo, es bueno, pero hacerlo como los misioneros, eso cansa, hermanos. Y les habla alguien que se ha trasladado en los primeros, creo que 3 o 4 años de matrimonio, en nuestros primeros 3 o 4 años de matrimonio, creo que nos trasladamos como casi 3 veces, pero ya después de unos años terminamos trasladándonos con mi esposa y mi familia, por lo menos unas 11 veces nos hemos trasladado en toda nuestra vida. Es bastante, hermanos. Cansa. Llegó un punto en el cual mi esposa realmente gritaba por estabilidad. Y esa es la vida de los pastores, de los misioneros. Muchas veces no es bueno por eso estar en una transición de fe durante toda tu vida. Yo recomiendo que si uno está en transición, máximo un año, porque después ya es bueno que te definas y empieces a caminar. Wow, miren, solamente 2 versículos, ahorita estoy yendo y voy a ir al 4 más. Amados, versículo 3. Mientras más me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortarles a que contiendan eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Aquí hay una claridad en el propósito de la carta. Dice, mientras más me esforcé en escribirles, o sea, en nuestra común salvación, me ha sido necesario. ¿Puede creer esto? Tengo la necesidad de corregirles, de exhortarles en amor. ¿Para qué? Eso es lo importante. ¿Para qué nos está exhortando Judas? Esto es algo sorprendente. A veces uno te exhortan a que ames a tu prójimo, pero aquí te están exhortando a que contiendas eficazmente. A ver familia, escúcheme bien esto. Judas nos está exhortando a que vayamos a pelear, a contender y que lo hagamos eficazmente. ¿Qué significa la palabra contender? Pues viene del latín contendere, que significa debatir, batallar, disputar, discutir, altercar e incluso pelear. Contender es eso, pero entendamos bien el contexto, porque si uno lee solamente eso, vamos a pensar que yo quiero ser un apologista. No, 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 no es así. Yo pensaba así. Ahora yo
de verdad, amados hermanos, yo no quiero ser un apologista así simplemente como antes pensaba. Sí quiero contender, quiero defender la fe, pero no con todos, no con todos. Especialmente con aquellos que no tienen como la Torah como base, no quiero discutir, contender con ellos, porque no es justo, no es correcto. Vamos a terminar peleando. Porque si tuviéramos ambos el mismo fundamento, pues cuando contendamos y no estemos de acuerdo, ese fundamento nos va a corregir, nos va a ayudar a crecer. Pero si yo contiendo con alguien que su fundamento no es la Torá, sino su fundamento es Lutero, Calvino o otros padres de la fe, nunca vamos a ponernos de acuerdo. Nunca. Y si lo que voy a hacer es perder a ese hermano. Por eso tengamos cuidado, y a veces yo mismo hice y a veces yo mismo veo. La otra vez vi criticando en el internet a alguien que decía, esos cristianos paganos, hipócritas, así decía literalmente, que dicen que no guardan Navidad, pero están celebrando Halloween. ¿Ok? Yo digo, ¿a qué vino eso? ¿Para qué tirarles piedras en ese sentido a las personas? O sea, ¿para qué? No le veo la necesidad. No estoy hablando entonces de ese tipo de contiendas. Ese tipo de contiendas es algo que no debemos de adoptar en nuestras vidas. ¿A qué se refiere que vayamos a ser contendientes eficazmente? Pues vamos a ver. ¿Cómo debería contender un embajador del reino de Dios? Sin ir lejos. Ustedes no sé si conocen y ven al embajador de Estados Unidos, al portavoz de Estados Unidos que está hablando varias veces en el tema de la guerra. ¿Cómo lo ven a él? Detrás de él salen folletos, le gritan que alto a la masacre, le dicen un montón de cosas. ¿Usted vio cómo se comporta este hombre? Estoy hablando de un embajador terrenal. Él está así, tranquilo, mirando, sabe que hay gente que hasta le puede tirar zapatos, el otro nada más mira de reojo, pero está calladito, calladito. ¿Por qué razón? Porque no hay por qué contender con ellos, porque eso es discutir, eso es llegar a peleas. Ese es más o menos el ejemplo que quiero que tú adoptes cuando se trata de contender con alguien que no tiene Torah. ¿Me explico? Porque vamos a terminar peleando. Entonces, ¿cómo debería contender un embajador del reino de Dios? No les estoy diciendo que hay que dejarse humillar o ser mensos. Estoy hablando de ser mansos. Zacarías, ¿qué nos dice? Zacarías 4:6b dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. La pregunta es, ¿qué quiere decir aquí Judas? ¿Cómo puedo contender sin ejército? ¿Cómo puedo contender sin fuerza? ¿Y cómo puedo contender con el espíritu? Entonces aquí hay que entender qué es el espíritu. Y Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. La palabra o las palabras que yo les he hablado, eso es espíritu y eso es vida. En otras palabras, cuando hablamos de pelear en el espíritu, no estamos hablando de, espero no ofender con esto, no estamos hablando de levitar. O sea, usted ha visto que hay muchos que dicen que están en el espíritu y están como en otro planeta y parecería que están en el espíritu, pero eso se parece más a estar levitando. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir estar en el espíritu de acuerdo a lo que dice Juan 6:3 y de acuerdo a lo que dice toda la Biblia? Estar en el espíritu es no salirse de las escrituras, no salirse de los boundaries, de los límites que nos da la palabra de Dios. Eso es. No quiere decir dejarte escupir, dejarte humillar. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que si quieres estar en el espíritu, si quieres pelear en el espíritu, necesitas conocer bien la palabra del Señor. Ahora, la restauración del reino de Dios, que es lo que más nos debería interesar, nos debe interesar restaurar el reino de Dios en nuestras vidas más que en todo el planeta Tierra o en nuestro barrio.
Y esto no va a depender de ningún esfuerzo humano. Padres, hijos, les hablo a ustedes. El que tú te esfuerces con ideas humanas, con buenas intenciones, con cosas que no tienen Torah, te va a desgastar. Porque el restaurar nuestras vidas para alinearnos a la Torah depende de nuestra fidelidad que tengamos a la palabra de Dios. A esto se le llama emuná. Emuná. En otras palabras, aquí Judas nos está diciendo, les escribo para exhortarles a que defiendan la fe sin salirse de la fidelidad a la Torah. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es contender de acuerdo a lo que Judas nos está hablando. En otras palabras, aquel que no sabe trazar las escrituras, ¿cómo va a contender? Entonces, hermano amado, si usted está empezando el camino, le aconsejo a que no contienda, escuche, es más, aprenda. Y después de un año, cuando usted ya haga un curso básico, cuando ya sepa trazar la Biblia de Génesis hasta Nehemías, o por lo menos hasta Esdras, yo le digo que ya se le va a traer una figura en su mente donde el rompecabezas se le va a armar. Ya le voy a enseñar eso en la siguiente clase, yo creo. Pero no se anime a contender con nadie. Aquí cuando Judas nos está hablando, ahora recién entiendo, porque aunque usted no crea, este fue uno de los versículos que a mí me impulsó para que estudie apologética. Yo estudié apologética en un tiempo en mi vida, pero porque no había entendido. Ahora que entiendo, ay Señor, líbrame de contender, especialmente con hermanos que de pronto me desafían o me dicen cosas y yo los aleje a causa de que quiero brillar más que ellos. Que Dios nos libre, amados hermanos. Aquí no se trata de que tú convenzas a la gente de que tú sabes Torah, sino se trata de que tú vivas Torah. Es diferente. ¿De qué te sirve demostrarle al otro que no guarda Shabbat porque es un ignorante? Eso no es correcto. Es probablemente que se ha endurado o que no quiere saber nada del Shabbat, porque de pronto justamente tuvo una mala experiencia con, entre comillas, alguien que para él es un judaizante y ni siquiera muchos saben lo que es el concepto correcto de judaizante. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues más te conviene no ganarte un punto en contra, porque el Señor dice a cualquiera que haga desviar a uno de estos chiquititos, y dice, estos chiquititos no solamente son tus hijitos, los chiquititos también son aquellos que apenas saben lo que es Torah, ni siquiera saben lo que es solo saben lo que es Pentateuco, pero cuando ya les dices la Torah, ya están confundidos, porque no saben eso que es Torah. Entonces necesitas hablarles llamándole Pentateuco para que ellos te puedan escuchar. Esos son como niños, aunque tengan 50 años. Eso es contender eficazmente por la fe. En otras palabras, la contienda no quiere decir pelear y destruir. La contienda quiere decir, te presentan una idea y tú le das otra idea. En otras palabras, perdón, yo me siento tan seguro con los pensamientos de la Torah que lo que sí quiero es no olvidarme de ellos cuando necesito esos pensamientos, porque cuando alguien viene y me dice que esto es así, y yo trato de responder como para que el otro no me odie, sino desee la Torah, como para que tenga apetito de la Torah. ¿Me explico? No le doy una patada sobre lo que ya el hombre o la mujer o la persona ya está sufriendo. Seguimos. Wow, wow, wow. Esta cartita creo que la vamos a hacer en dos partes porque no he avanzado, amados hermanos. Permítanme unos minutos más y no quiero abusar del tiempo. Judas, versículo 4. Seguimos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, recuerden, nos está exhortando a que contendamos. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes, desde el antiguo, habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos. Ya te está identificando quiénes son estos hombres que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y Señor nuestro Jesucristo. ¿Quiénes son los impíos? ¿Quiénes son estos hombres impíos destinados para la condenación? Dios nos libre de ser ellos, de ser así. Bueno, ya no somos así, gracias al Señor. Porque ¿qué significa ser impío? Impío es un anti-Torah, un anti-ley, anti-instrucción. Son los que
prácticamente son los sin ley, es decir, los rebeldes a los mandamientos de Dios. Tristemente son aquellos que te dicen, no, nosotros no necesitamos guardar la ley porque estamos en la gracia. Si tú guardas la ley, hermanito, estás cayendo de la gracia. Esa es una actitud de un impío. ¿Me explico? Eso es una actitud de un impío. Haga de cuenta que, ahorita llevándoles al ejemplo de lo que está sucediendo en Israel, haga de cuenta que un soldado israelita le dice a otro soldado, mira, no vayas a Gaza así armado y protegido hasta los dientes. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Allá en Gaza, es más, eso de los túneles es mentira. Son solamente unos huecos que han hecho. No vayas, no te prepares, ve y ora y ten fe y todo va a salir bien. Más o menos así es cuando les decimos a las personas, hermano, no necesita guardar la ley, va a caer de la gracia. Es como mandarles a la guerra sin su protección. No hagamos eso, no hagamos eso. Por eso Pablo dijo en Romanos 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, vamos a seguir transgrediendo y eso nos va a llenar de gracia. En ninguna manera. No hagamos esto. Ya vamos por el cuarto versículo. Voy a dar dos ejemplos de apostasía rápidamente y sus motivaciones. Y yo creo que con eso paramos. Lamentablemente, parece que esto va a tomar un poquito más de tiempo. Porque me falta un montón, hermanos. He preparado esto, pero no sabía que íbamos a tomar tanto tiempo. Dice, versículo 5. La justicia de Dios contra los enemigos de su pueblo. Aquí vamos a ver un montón de ejemplos, perdón, varios ejemplos, sí, no un montón, son solamente 4, creo, o 3. ¿Cómo es que Dios va a ir en contra de los que han ido contra él o contra su pueblo? Versículo 5. Ahora bien, quiero hacerles recordar, ya que todo lo que han sabido, que el Señor, todo lo que han sabido, todo lo han sabido, perdón, que el Señor, al librar al pueblo una vez de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Vamos a pensar en esto, nada más esta parte. ¿Cuántos entraron a Egipto? O perdón, ¿cuántos salieron de Egipto y cuántos fueron destruidos? Es decir, no entraron a la tierra prometida. A ver, ¿quién me da números en el chat? ¿Cuántos, o solamente díganme, cuántos de esa generación de soldados o de mayores de edad que salieron de Egipto entraron en la tierra prometida? De esos, ya, le digo el número, de esos 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Dos. Nada más. O sea, si usted lee bien, dice, ahora bien, quiero hacerles recordar, ya que todo lo han sabido, que el Señor, al librar al pueblo una vez de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿A cuántos destruyó el Señor? 599,998 personas. Así, destruyó. Solo entraron 2. Oh, esto es fuerte, hermanos. Qué ejemplo que nos da Judas. Nos está diciendo ni el 1% entró. Vamos al siguiente ejemplo. También a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Ok? Y aquí tú puedes ver varias cosas, hermanos. No solamente con los ángeles que dejando vamos a decir, su naturaleza angelical, bajaron a la tierra y obviamente tomaron cuerpos, embarazaron a las mujeres e hicieron cosas que ni se pueden nombrar como cosas naturales. Hicieron cosas que van contra la naturaleza, porque abandonaron su propia naturaleza ellos y contaminaron la naturaleza humana. ¿Usted cree que Dios va a dejar pasar eso? Estoy hablándoles de lo que ocurrió con el tiempo de Enoch. Vamos más atrás con lo que ocurrió con el mismo Satanás. ¿Cuál era en realidad el estado inicial de los ángeles cuando ellos fueron creados? Ellos fueron creados para servir al Señor.
pero después dejaron ese estado de servicio y lo que hicieron fue convertirse en contra del Señor por influencia de Satanás. Póngase a pensar en todo esto. La pregunta aquí es, para que temblemos un poquito más, ¿tú eres de aquellos que siempre se rebela contra la autoridad? Si eres así, tristemente estás o sea, estás adquiriendo algo que no es de parte de Dios. Dios nos enseña en realidad ser de aquellos que, no estoy hablando de sujetarte a las personas o a los seres humanos, estoy hablando de rebelarte contra la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser de los que aceptamos las instrucciones de Dios con una mentalidad monárquica, no con una mentalidad democrática. Porque con una mentalidad democrática, lo que vamos a hacer es tratar de convencer al pueblo de que vayamos en contra del presidente o de Dios. Y eso es lo que lamentablemente casi han hecho los ángeles, porque usted sabe que cuando el Señor los echó, ¿qué cantidad de los ángeles fueron echados o fueron tomados como prisioneros? ¿Quién puede poner en el chat? Cantidad de todos los ángeles fueron echados? Y no sabemos el número, no sabemos ni siquiera el número. Dices nada más, nos da una comparación de partes, nada más, exactamente. La tercera parte. ¿Cuántos millones y millones son esos? Con decirle, no es nada lo que ocurrió con los 600,000 de Egipto. 7. Asimismo, y siguen los ejemplos contra los enemigos del Señor. Asimismo, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Esto es otra exhortación bastante fuerte contra aquellos que se dejan influenciar por esos paisajes, ¿cómo se dice? Oasis terrenales. ¿Qué era Sodoma y Gomorra al principio? Sodoma y Gomorra eran como las ciudades más prósperas que había en ese entonces. ¿Cómo terminaron estas ciudades? Terminaron en la inmoralidad sexual, integral, en todo tipo de cosas malas. Por eso que Dios llegó a decir hay que destruirlos. Cuando Dios dice eso es es como cuando un oncólogo, alguien que ve un tumor cancerígeno, le dice, ya no hay opciones para usted, tenemos que amputarle la pierna. O sea, ya se tiene que matar esa parte. O en casos peores es donde ya el médico te tiene que decir, a usted le queda solamente 2 semanas más de vida. Pues sí, ya está decretado el fin. Dios hizo eso con Sodoma y Gomorra a pesar de la intervención o la intercesión, claro, de Abraham. Versículo 8. De la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan toda autoridad y maldicen las potestades superiores. Y aquí hay una generalización contra aquellos que no ponen sus pies en la tierra. Vamos a terminar con el versículo 9 que dice, pero ni aún el arcángel Miguel, cuando contendía disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, que si quiere más detalles escuche la Biblia verso por verso, dice, este arcángel Miguel ni siquiera se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí les voy a dar un consejo a los padres, papás, cuando su hijo le conteste de mala manera, no se ponga usted a gritarle también. Si usted hace eso, se está poniendo en un ring con su hijo. Le está dando la opción de pelearse. Lo que usted tiene que hacer es esperar. Ya hablo de su hijo grande, hablo de un hijo grande, si es mayor de 18 años. Si es menor de 18 años es diferente, ahorita le digo. Pero si es mayor de 18 años, espere que se le bajen los humos un poquito a su hijo y después, o su hija, hable con ese hijo y dígale lo que usted tiene que decirle. Corrija el mal comportamiento. Y es bueno que usted le diga,
eso no lo vuelvas a hacer. No me faltes al respeto. Y hable con él y póngale límites. Y dígale, si vuelves a hacer esto, estas van a ser las consecuencias. Te amo y yo necesito que nos llevemos bien. Pero usted no reaccione de esta forma. De pronto el hijo le dice a usted, ah, papá, eres un irresponsable, eres el peor padre del mundo. Y tú le dices, y tu hijo eres un desgraciado, maldito el día que te tuve. No lleguemos jamás, padres, a eso, porque este ejemplo del arcángel Miguel nos está demostrando que ni aún con el diablo se puede poner del tú al tú. ¿Por qué no te puedes poner al tú con el diablo? A ver, pregunto en el chat, ya con esto vamos a ir terminando. ¿Por qué no te puedes poner al tú y al tú con el diablo? ¿O por qué el arcángel Miguel no se puso al tú y al tú con el diablo? ¿Por qué no se subió al ring con el diablo? ¿Por qué razón? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién pone en el chat? Bueno, mientras tanto, a ver, ¿por qué no se puso del tú al tú con Satanás? Sí, creo que hasta ahí, miren, increíble. Bueno, no hay respuestas, pero yo les doy la respuesta directamente. Miren, piense bien algo. El arcángel Miguel conocía bien el origen de Lucifer. ¿Cuál fue el origen de Lucifer? Estoy hablando de cómo fue creado Lucifer. Él fue creado como una autoridad en en el cielo. Es una autoridad delegada por Dios. Me explico. Esto te tiene que hacerte recuerdo también a por qué David no mató a Saúl. ¿Saben por qué? Porque Saúl era una autoridad también escogida por Dios, delegada por Dios. El diablo, amados hermanos, aunque no nos caiga bien, es una autoridad eh, que inicialmente comenzó con Dios. Por lo tanto, no te pongas al tú y al tú, deja que Dios lo reprenda. Tenga cuidado, amado hermano, si usted viene de una escuela de la cual yo también vengo, ¿cuántas veces no reprendí al diablo? ¿Cuántas veces no le dije sus verdades al diablo? Ya no, ya no. No puedo hacer eso porque entiendo gobierno, entiendo que soy un embajador y no me puedo comportar de otra manera. Doy gracias a Dios por esta carta de Judas que nos está alineando antes de entrar al libro de Apocalipsis. Y creo que hasta aquí hemos llegado porque no quiero ir más allá del tiempo. Seguramente va a haber un montón de preguntas o comentarios. Entonces, amados hermanos, Dios tiene control de todo. Espero que hasta aquí les haya servido esta carta y pues vamos a orar. Amada, por favor. Gracias, Rey. Eh, Saludos a todos, hermanos. Los que puedan, pongan sus cámaras. ¿Cuántos han disfrutado de esta preciosa carta? Está tremenda, la verdad, y no hemos terminado, dan ganas de continuar, pero bueno, vamos a tener más la próxima semana. Entonces, les animo a que puedan durante la semana ir repasando lo que han escuchado hoy día, puedan ir leyendo la carta, que se aprovecha mucho más cuando leemos la carta de la semana. Es de más bendición como repasarla y repetirla y seguirla aprendiendo, ¿no? Entonces, hacer eso y también con las oraciones que estamos en esta nueva sesión de oraciones, que vayan siguiendo también las oraciones que se dan en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Entonces, acompáñame a orar. Sí, Señor. Padre nuestro, creador de los cielos y la tierra, bendito es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sí, Líbranos Señor. de caer en apostasía, Señor. Líbranos de apartarnos de tu verdad. Que los casados construyan sus hogares sobre tus instrucciones. De igual manera, oramos por los jóvenes que están en camino a formar una familia, que construyan sobre la roca, Sí, que son Señor. las enseñanzas que nos dio Jesucristo. Que deseemos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcamos para la salvación y que la práctica de la instrucción nos lleve a la madurez espiritual. Sí, Señor. Líbranos de las mezclas y de tener una fe sin instrucción. Sí, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes hasta el fin,
Mm. Ayúdanos a ser buenos embajadores del reino tuyo, que hablemos siempre la verdad en amor y con esa actitud asegurémonos que nuestros hijos caminen en tus instrucciones, sin quitar ni aumentar. Gracias por llamarnos a seguir tus pisadas y que permanezcamos para ser escogidos, así como las vírgenes sensatas y prudentes que estuvieron preparadas para el retorno del novio, que seamos eficaces para exhortar y contender eficazmente en la batalla de la fe, como verdaderos embajadores del reino eterno, Sí, con la Señor, ayuda de tu palabra, sin salirnos de la fidelidad a tus instrucciones. por Que favor, se Señor. haga tu voluntad en nuestras vidas. Gracias por tu provisión diaria, tanto material como espiritual. Gracias por perdonarnos cuando nos equivocamos y ayúdanos a perdonar de la misma manera Sí, Señor. el mal, Señor. Oramos por cada miembro aquí presente, así como por sus familias. Y oramos también por la paz de Jerusalén. En el nombre de Yeshua oramos. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Gracias, preciosa.